Hoy, en este Día del Señor, hablaremos de la seguridad del creyente en Cristo Jesús, que esta declaración no está a discusión, porque cuando un creyente, cuando un pecador, hombre, joven, o una pecadora, mujer o señorita, llegan a los pies del Señor Jesucristo y confiesan su pecado, reconocen su pecado y se arrepienten de sus pecados e invitan a Jesucristo a entrar en su corazón. A partir de ese momento son hijos de Dios. El Espíritu Santo hace la obra más maravillosa y silenciosa, si nosotros queremos decirlo así, de cambiar la vida de un pecador, de una persona que ha vivido siempre en pecado, que su estilo de vida es siempre la maldad, tiene malos pensamientos y lleva a la práctica de la maldad lo que él dice y su vida así se encamina siempre. Pero cuando hace un alto en el camino, cuando él decide que hay alguien que puede hacer algo o mucho, tremendamente mucho en su vida, esa persona deposita su fe en el Señor Jesucristo. Y cuando esto sucede, va a suceder algunas cosas que el enemigo de nuestras almas, como dice Primera de Pedro 5:8, que siempre anda como león rugiente para buscar a quien devorar. Ese ser espiritual no le agrada que ningún ser humano, hombre o mujer, acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Y entonces este ser espiritual, que también se le denomina el acusador de los elegidos, de los escogidos, y que su paga es en el lago de fuego ardiente, él empieza a poner dudas en la persona, llámese hombre o mujer, empieza a poner en que lo que él ha hecho pues no significa nada. Entonces, en la persona que ya ha creído, que es principiante, que empieza a caminar en un nuevo estilo de vida, le entra la duda. ¿Y quién es el que pone eso? Pues el diablo, Satanás. Porque él no quiere al cristiano o a la cristiana. Él no quiere al joven que se entrega sinceramente y deposita su fe en el Señor Jesucristo. Eso no le agrada a él. Además que él no ama a nadie. Él no ama a nadie. Ni siquiera a sus servidores ama. Entonces, cuando él se da cuenta que un hombre y una mujer ya están del otro lado de lo que es la santidad, entonces empieza a sembrar dudas en la mente, en el corazón de la persona. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Pues el cristiano, pues obviamente que se empieza a sentir un poco mal, porque esa siembra que han puesto en su corazón lo empieza a debilitar.
Entonces, esa es una de las cosas que hace el enemigo. La otra cosa que hace el enemigo es que cuando el cristiano se va asentando más en la vida cristiana, empieza a hacer acusaciones delante de Dios. Acusa al cristiano y lo hace día y noche. Él recorre todo el mundo porque él no puede estar presente, pero recorre el mundo y acusa al cristiano delante de Dios y empieza a traer cosas que antes las hacía el creyente. Y entonces, pues, no te sorprendas, hermano, que eso pase. De que si antes robabas, si antes fornicabas, si antes adulterabas, pues obviamente que el enemigo conoce todas esas cosas porque antes de servir a Dios con todo tu corazón, servías a Satanás y también lo hacías de corazón. Pero te cansaste y viniste a quien es más poderoso. Entonces, esas cosas que uno hacía, se salen del subconsciente y pasan en la parte consciente de nuestra mente y empiezan a perjudicarnos esos recuerdos. Pues tampoco te preocupes porque Él está haciendo ese trabajo, Él está trayendo a nuestra conciencia lo que nosotros hacíamos. Y obviamente que no estamos contentos con eso, se afloran esos pensamientos. Si te solazas en ellos, tienes un problema grave. Pero si no te solazas, no te complaces, no te preocupes, solamente te queda algo importante que tienes que hacer. No te enfrentes con Satanás, porque ese es obra diabólica. No te enfrentes con él. El que se puede enfrentar con él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y entrega esa causa delante de él y él sí lo puede reprender, porque él tiene todo el poder para decirle que se vaya de nuestra mente. Y la otra cosa, lo que sí está a nuestra mano es que ese pensamiento que vino a nuestra mente de pecado, convertirlo en una gratitud delante del Señor y decirle lo que sea, si eras alcohólico, si practicábamos el alcoholismo, y eso es lo que nos está molestando, pues conviértelo en una acción de gracia y dile al Señor, Señor, gracias, porque ahora yo no lo practico. Antes robaba, ahora ya no robo. Antes me embriagaba, ahora no me embriago. Ahora estoy contento, estoy feliz. El dinero que yo gastaba en alcohol, ahora ese dinero llega completo a mi casa. Mi esposa está contenta, mis hijos están contentos. Muchas gracias, Señor, por haberme librado de ese vicio poderoso. Gracias por haberme salvado. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, luego esas cosas se van. El Señor las deshace, las vuelve otra vez y seguramente Él se encarga de reprender al enemigo y decirle, apártate porque este hombre o esta mujer pertenecen al reino de los cielos. Pero con todo esto, pues las dudas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no dejar de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es importantísima porque ella es la que testifica qué es lo que pasa con nosotros cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón.
La palabra se encarga de ponernos los puntos sobre la mesa de qué sucede. Primera cosa que nosotros vemos en la palabra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, ahí dice que los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una afirmación que nos da a nosotros el derecho de identidad de ser hijos de Dios. Y no es de la carne, sino que es del Espíritu. Esto viene del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja con nosotros hasta darnos ese derecho de ser hijos de Dios. Y antes no teníamos ese derecho. Cuando vivíamos en la maldad, en el pecado, éramos hijos del diablo, hijos de la maldad. Pero ahora que ya nos pasamos del lado de Jesucristo y que hemos actuado de una manera sincera, deseando cambiar de lo malo a lo que es bueno, entonces ahora tenemos esa potestad, ese poder. Esa es nuestra identidad ahora. Ahora ya no pertenecemos a las tinieblas. Ahora nos movemos de día, aunque parezca de noche, pero estamos caminando de día, estamos viendo con claridad. Entonces esta palabra a nosotros nos da autoridad de reconocimiento. Y aunque esto pareciera que era para los judíos, porque dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no solo a los judíos se le predicó el Evangelio, ni solamente a los judíos salvó el Señor Jesucristo. No, Él dijo que el Evangelio, lo que Él vino a hacer a este mundo, de rescatar a los pecadores, era para judíos, para griegos, para romanos, para todos los hombres que quisieran ser salvos. Así que esta identidad es para los judíos, pero también es para los gentiles, para los que no lo somos. Y aún los judíos tuvieron que reconocer a Jesucristo, no porque se les denomina pueblo de Dios. Ellos tienen que aceptar a Jesucristo si ellos quieren ser salvos. Y lo mismo que los que no son judíos quieren ser salvos, tienen que venir a los pies del Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede hacer este cambio. Bueno, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 16, ahí el Señor Jesucristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está otro pasaje que refuerza nuestra identidad. Otro pasaje bíblico, que el diablo no puede estarnos engañando siempre. Conforme nosotros vayamos creciendo en la palabra, nos iremos dando cuenta, porque el Espíritu Santo nos va a ir enseñando y fortaleciendo la identidad nueva, la de una vida nueva. El apóstol Pablo ya lo había dicho a una de las iglesias que él fundó, a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, completas nuevas, completamente nuevas. De tal manera que si robabas, ahora tu estilo de vida es no robar.
Si antes tu estilo de vida era golpear a tu esposa, golpear a tus hijos, con la vida nueva en Jesucristo, tu estilo de vida es esparcir amor a tu esposa, a tus hijos, porque la palabra de Dios así lo enseña. Hombre o mujer, si eres esposa, también vas a respetar a tu marido. Antes lo insultabas y tal vez tenías razón de hacerlo porque no te entregaba el dinero completo de las quincenas para cubrir los gastos de escolaridad, de alimentación, para pagar la renta y todo lo demás. Es probable que como esposa tuvieras razón, pero ahora ya eres hija de Dios. Ahora tienes que respetar a tu marido, porque así es conveniente, así es como dice la palabra. Tu estilo de vida ahora es respetar. No quiere decir que vas a estar sometida al maltrato, ¿no? Ya tu esposo ya es cristiano, ahora te ama, te quiere, porque su estilo de vida es amar a la esposa. Entonces, si eras ladrón, ahora ya no robas, porque tu nueva vida ya no es de robar. Ahora tienes que trabajar, ahora tienes que esforzarte, ahora tienes que demostrar que de verdad Jesucristo te ha cambiado y seguramente que te va a dar un buen trabajo, seguramente que vas a poder encontrarlo y vas a prosperar porque vas a mejorar, porque ahora ya no gastarás tu dinero en los vicios, ahora ya no, entonces te vas a poder ir avanzando, mejorando. Si eres profesional, vas a mejorar, y si no eres profesional, es probable que quieras ser profesional y hasta vas a estudiar. Qué bueno, que prosperes. Eso hace el estilo de vida en la nueva vida que Él nos ha dado a través de haber depositado la fe en el Señor Jesucristo. Eso no hubiese pasado. Por tal vez sí, algún esfuerzo para los que no son cristianos es probable que lo puedan hacer, pero cuando uno viene a Jesucristo, eso da fortaleza, eso da esperanza, y entonces eso nos asegura a nosotros. Entonces el apóstol Pablo se lo dijo a una de las iglesias. Entonces el cristiano pues tiene esa potencia, ese poder de que ahora la vida nueva no nosotros la hemos procurado dentro de nosotros, no, eso no lo pudimos haber hecho. Son muy pocas las personas que sin Cristo pueden dejar de tomar y al final vuelven a hacerlo. Son muy poquitas. En cambio, el Señor Jesucristo, cuando viene al corazón, cambia completamente y el estilo de vida viene a fortalecer, porque ahora hay alguien que está con nosotros que se llama Espíritu Santo, y Él está para guiarnos, Él está para ayudarnos, para fortalecernos, porque vamos a tener como cristianos, como nuevos creyentes, y aun cuando no seamos nuevos creyentes, hasta los que ya llevan 20 años, 30 años, 40 años, toda una vida sirviendo al Señor, tienen sus problemas, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudar no solamente al creyente antiguo, sino que también al creyente nuevo. Él está para todos. Él no trabaja solamente para los que ya tienen años. Él trabaja para todos aquellos que vienen a Cristo Jesús para ser perdonados, limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Otra cosa que nosotros encontramos aquí
en el capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo, Él menciona también que el que cree en el que lo envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora, no solamente somos hijos de Dios, sino que esta seguridad que Él nos da de nuestra salvación, por eso decíamos ahí que la seguridad del creyente en Cristo Jesús no está en discusión, no está en que tal vez seamos hijos de Dios, no está en que tal vez sí podamos ser hijos de Dios, no está en discusión. La palabra dice que somos, porque hemos seguido los pasos de reconocer que nosotros no podemos cambiarnos, que hemos intentado hacer muchas cosas para cambiar, pero ninguna nos ha dado resultado. Y esa inconformidad de nosotros al escuchar el mensaje poderoso del Evangelio, eso nos dio esperanza, nos motivó. Bueno, si hay alguien que puede hacer algo por mí, pues aquí estoy. ¿Qué debo de hacer? Pedir perdón a Dios, pues pido perdón a Dios por todos mis pecados. Y la palabra de Dios dice que todos los pecados son borrados. ¿Se puede imaginar? Por ejemplo, un hombre que ha sido criminal, o que haya sido criminal y ahora es cristiano, y aun cuando esté pagando en la cárcel muchos años, pero ahí conozca al Señor y reconozca que Él es un malvado, y viene a Jesucristo y le pide perdón, y Dios lo perdona, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se imagina ese hombre cómo se siente? Bueno, pues todos los creyentes nos sentimos así. Tal vez no todos los hombres y las mujeres hemos hecho cosas así de malas. No todos los cristianos han sido criminales. Mas, sin embargo, solamente saber que somos pecadores, como dice la palabra, que no hay ningún justo, ni uno, solamente Dios. Y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía decir, bueno, yo sí voy a alcanzar la gloria de Dios. Cuando yo me muera voy a estar ahí. No, porque no es así como se maneja el mundo espiritual. Hay que venir a Jesucristo. Y entonces se siente maravilloso porque te descargas de todas esas maldades, esos malos pensamientos. Y aun cuando siguen ahí esos malos pensamientos, como dijimos no hace rato, ahora se pueden convertir en gratitud y decirle, Señor, muchas gracias, de verdad, porque ese anuncio de alcohol, de licor, me despertaba muchas emociones negativas, pero ahora cuando la veo, te doy gracias porque tú me has bendecido y ya no es para mí. Entonces lo maravilloso de Dios es que Él nos ayuda, nos fortalece para que podamos caminar en el nombre de Jesucristo. Y esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús, el mismo diablo lo sabe. Por eso es que él lucha para ensuciar la vida del creyente.
porque Él ya sabe que ya estamos de ese lado. Y la intención de Él es mancillar, manchar la vida del hombre o de la mujer, provocando tentaciones, provocando cosas en la vida, molestias, enojos, iras, contiendas. A eso le encanta a Él. Pero esas cosas ya no son estilo de vida. Y aun cuando nos molestemos, dice la palabra de Dios, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el estilo de vida del cristiano es seguramente que se va a airar. Seguramente en algún momento va a caer en enojo, pero también va a saber comprender. Dependiendo contra quién fue el enojo, tal vez contra su esposa, contra sus hijos, pero no se va a ir a dormir sin que haga algo para deshacer lo que el enojo que provocó alguna situación en su hogar, o con el amigo, con el vecino, con alguien. El cristiano va a estar dispuesto a enmendar cosas, y eso viene de Dios. Eso no lo hacíamos antes. Si alguien nos ofendía, nosotros también lo ofendíamos. Si alguien nos insultaba, nosotros también lo insultábamos. Ahora, como somos una nueva creación, somos una nueva criatura, porque el Espíritu Santo lo ha hecho de maravilloso en nosotros, entonces cuando vienen esas cosas, Él está ahí para aconsejarnos, para animarnos, y para no irnos a dormir, para no acostarnos así de sucios en nuestra mente, arrastrando, ¿no? Se pide perdón, primeramente a Dios y después a quien ofendiste. Y eso se tiene que hacer, porque el Espíritu Santo no le agrada que el cristiano pasen semanas que no haga nada. Son cosas instantáneas que tiene que hacer. Así como te enojaste de rápido, así de instantáneo tiene que ser. Señor, me enojé, ofendí a alguien, así de instantáneo, porque el Espíritu Santo no quiere que esas cosas se guarden en el corazón. El Espíritu Santo, por eso somos hijos del Rey, porque hay una diferencia de la vida antigua a la vida nueva. Y esto es lo grandioso para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Eso es grandioso, que podamos hacer eso, porque antes no lo podíamos hacer. Pero ahora, con Cristo Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo caminando con nosotros todos los días, de día y de noche, Él está presente en la vida del hombre y de la mujer creyentes en Cristo Jesús. Él no se va hasta que el día que nosotros nos vayamos al cielo o que venga el Señor. Él va a estar en la vida de cada cristiano, en la vida de cada cristiana, de cada joven, de cada señorita que deposita su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso de nuestra identidad, que tenemos seguridad de salvación, que tenemos vida eterna. Si morimos, vamos al cielo, porque esa es una promesa, esa es para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, amigos que nos ven, donde quiera que nos vean, el único que puede cambiar la vida del hombre y de la mujer es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y solamente tienes que reconocer que eres pecador, que eres pecadora,
que te tienes que arrepentir, que ya no quieres seguir viviendo, y entrégate a Jesucristo. Dile que Él te limpie con su sangre preciosa. Bendiciones a todos en este día. Amén.